Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. Ser hospitalarios no es una decisión, es nuestra elección. La hospitalidad, el saber acoger, el buen trato, el diálogo, la escucha, la cordura. Yo no sé, son tantos elementos tan importantes que demuestran cuando una persona hay algo nuevo en él o en ella. Curiosamente estamos en una sociedad donde la arrogancia, a veces la soberbia, la prepotencia, la petulancia, hay mucha gente que es un poco petulante, se han fijado, que pasa por encima de los demás, ni el saludo. Parece mentira, pero en esta sociedad hasta hemos perdido esos elementos de regla urbana que son tan importantes, el saludo. Se han fijado, ahora todo el mundo camina y si es posible te pasa por encima. Andamos tan afanados en nuestra vida que inclusive nuestras actitudes siempre son como de agresividad. De hecho hay unas sociedades con unas reacciones primarias tan horribles que de verdad perdemos esa cordura que es tan importante en la vida de una persona. Bien, la hospitalidad pues es uno de los elementos que creo yo que este domingo se nos invita a que reflexionemos y que hagamos vida y que lo metamos en el corazón. Bien, escuchemos el texto, es el texto de Lucas 10 del 38 al 42. Dice así: yendo de camino entró Jesús a un pueblo, una mujer llamada Marta lo recibió, tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor escuchaba sus palabras. Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, dijo Jesús: Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y no se le quitará. Ese es el texto de este día. Miren, lo primero que quiero, que me gusta del texto y de verdad que me encanta, es lo que empieza, es el versículo 38, el primero, dice: yendo de camino entró Jesús a un pueblo. O sea, ¿qué es lo que me gusta del texto? Bueno, que el primero que nos enseña esta capacidad de hospitalidad es Jesús mismo, bueno, es Dios mismo. Dios siempre se ha mostrado como ese Dios cercano a su pueblo. Ese es el elemento fundamental de la hospitalidad, la cercanía. Miren que a Jesús usted siempre lo va a encontrar en la calle, con la gente, dialogando, en la casa, hoy en la casa de su amigo Lázaro, después lo encuentra en la casa de Pedro. Siempre está en ese diálogo y en esa cercanía. Esa es la hospitalidad. La hospitalidad es de aquel que se muestra cercano, de aquel que siempre está en esa disposición de encuentro, de diálogo. Así se muestra Jesús, un Jesús que siempre está cercano. Y esto es lo que creo yo que es lo primero que debemos aprender nosotros en nuestra vida cristiana, esa capacidad de cercanía, del buen trato, del buen estar. En algunos momentos el diálogo con algunas personas de Jesús es un diálogo cordial, siempre Jesús deja que la gente se le acerque, nunca se han fijado que siempre estuvo accesible, pues, siempre estuvo accesible. Bien, eso tendríamos que aprender todos nosotros, que seamos accesibles a los demás, no seamos gente cerrada. La gente cerrada no ayuda en este mundo. Necesitamos esa apertura, ese buen trato, ese buen diálogo, esa buena cercanía. Hubo momentos donde esa hospitalidad de Jesús le generó conflicto, pero Él nunca dejó nunca se cerró. En algunos momentos quizás su capacidad de astucia lo dijo: bueno, mejor me retiro. En unos días atrás apareció en el Evangelio de Mateo cómo Jesús ve que lo andan siguiendo y lo quieren matar y mejor se retira de ese lugar. Bien, eso tiene que ver mucho cuando uno es precavido, esa es otra cosa. Sin embargo, Jesús siempre nos mostró a un Dios cercano, a un Dios hospitalario. Eso hay que aprender en este día, esa capacidad de ser hospitalario. Vean ustedes que aquí se ve un poco, podríamos decir, también las dos actitudes muy contrarias, porque Marta dice lo recibe en su casa. Es que es así, no es lo mismo recibir que acoger. Marta lo recibió, pero bueno, ella por estar metida en su mundo,
en ese mundo muy cultural que le habían puesto que la mujer es solo para los quehaceres de la casa, pues ella pues lo recibió, pero como que se desentendió y se puso a los afanes de la vida. Y los afanes de la vida le hacen perder la cordura, porque miren que están con el maestro, y al final, en vez de ponerse a escuchar al maestro, lo que le va a poner son quejas. Y es curioso, ¿no? Dice, mira, mi hermana me ha dejado con los placeres, dile que me ayude. Es feo cuando uno va a una casa, ¿no? Y uno va quizás, pues no sé, a compartir a esa casa, y lo que va a escuchar son problemas, o va a empezar a escuchar esos litigios. Y Jesús le va a recordar, Marta, Marta, los afanes de la vida te preocupan demasiado. Esa es verdad. Cuando uno, y aprendamos eso, hermano, cuando uno se afana en la vida, pierde la cordura. Es lo que yo les decía de esta sociedad. Esta sociedad está afanada, está súper afanada, y anda a la carrera, anda con unos agobios existenciales. Está afanada porque necesita dinero y anda como loco ahí, y no tiene espacios para la soledad, para la escucha, para la contemplación, que tiene que ver mucho con esa capacidad de ser hospitalario. Cuando uno sabe tener ese equilibrio emocional, uno sabe siempre recibir a los demás. Pero esta sociedad no tiene ese problema, que como ha perdido esa capacidad de silencio, de escucha, de diálogo, ha perdido esa capacidad de ser hospitalario. Los afanes de la vida lo están llevando por caminos equivocados. Es ahí donde Jesús le dice, mira, María ha escogido la mejor parte. Está escuchando la palabra, y eso es necesario. Y es que es verdad. O sea, si nosotros en nuestra vida de verdad escuchamos al maestro y nos ponemos en contacto con el maestro, si de verdad en nuestra vida estamos en esa disposición de escucha al Señor, nuestra capacidad de acoger al otro no va a ser tan complicada. Es decir, siempre vamos a tener esa capacidad de saber abrirnos, de dialogar, de acoger. Tenemos ese equilibrio emocional, porque el encuentro con Dios genera eso. La escucha de la palabra de Dios genera en nuestra vida actitudes nuevas. No puede ser real aquella persona que escucha al maestro y sus actitudes son arrogantes, soberbias y prepotentes y petulantes. Es imposible. Aquel que escucha al maestro, sus actitudes son de servicio, de cordialidad, de buen trato, de acogida. Eso es. Y le dice ahora Jesús a Marta, María ha escogido la mejor parte y no se le quitará. Bueno, yo creo que aprendamos de eso. No dejemos que los afanes de la vida nos hagan perder esa necesidad de saber escuchar al maestro, de darle ese puesto al Señor, para que nuestra vida se vuelva una vida siempre en esa hospitalidad, en ese ser hospitalario y saber recibir y acoger con esas mismas actitudes que nos enseñó el Señor. Que Dios te bendiga este domingo, que Dios acompañe tu existencia. Nos encontramos en otro momento. Nos vemos pues, y será siempre que el Señor nos anime y nos fortalezca en la fe.